Hola, ¿cómo están? Nuevamente en la noticia de la semana. Bueno, hay muchas noticias que podríamos tratar hoy día. Por ejemplo, si es o no legal o constitucional que los alcaldes establezcan en Chile planes especiales de seguridad. O también analizar cómo se ha ido desarrollando la problemática de las fundaciones y las primeras formalizaciones y órdenes de medidas cautelares, como el arresto domiciliario, que han tenido algunos de sus principales actores. Además, podríamos estar hablando también del cambio climático y las dificultades que se ha planteado para la protección de la zona sur del continente debido a los incendios forestales que podemos tener durante esta temporada de verano. Pero la noticia de la semana tiene que ver con el proceso constitucional que tiene Chile. Y principalmente porque yo he sostenido que la Constitución chilena, si fuera un personaje o una persona, sería un zombie. Entonces, la noticia de la semana es la Constitución de Chile, una constitución zombie. Soy Edgardo Lovera, bienvenido al podcast. La noticia de la semana. Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Edgardo Lovera, desde Temuco, al sur de Chile, en la zona de la Araucanía, que antes le llamaban la zona de la frontera. Estamos haciendo la noticia de la semana, que recuerden que es un podcast que trata de alguna noticia desde un punto de vista de una persona que no es ni periodista, ni experto en estas cosas, sino que quiere dar a conocer su opinión con respecto a algún tema que le haya llamado la atención. Por eso que hoy día vamos a hablar un poquito del proceso constitucional, el segundo proceso constitucional que tiene Chile, para resolver el cambio de la estructura legal que rige este país desde los años 70. Recordemos que la Constitución de 1980 es parte del proceso de la dictadura de Augusto Pinochet y que se inició a través de una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar, y por lo tanto el proceso comenzó antes del plebiscito del año 1980, un plebiscito que fue extremadamente cuestionado debido a su falta de estándar democrático. Posteriormente, en el plebiscito de 1980 se ideó una fórmula para dar fin a la dictadura y que significó el triunfo del no, que era el no a la no continuación del itinerario constitucional que se había planteado y que posibilitaba que el dictador pasara a estar institucionalizado y por lo tanto mantener su vigencia en su gobierno durante un periodo bastante extenso. Pero fíjense que uno podría suponer que el proceso constituyente que estamos viviendo, que es la propuesta constitucional que hace el Consejo Constitucional, y pareciera que fuera el segundo, porque el anterior fue de la Convención Constitucional, fueran los únicos procesos que han tratado de resolver este problema. Pero tenemos que recordar que existe todavía vigente y en un cajón una solución para resolver este problema que podría ser reflotada. ¿Pero de qué se trata el podcast? Bueno, lo que pasa es que yo he sostenido que si la Constitución fuera un personaje, sería un zombie. Entonces, les quiero invitar a que recordemos un poquito qué pasa con esto de las películas del género los zombies, para que podamos ver si tiene alguna comparación con lo que yo propongo, que es que la Constitución de 1980 es una Constitución zombie. Entonces, hoy exploraremos un mundo donde los muertos vivientes acechan y la supervivencia es la clave. Desde los clásicos icónicos hasta producciones más recientes, las películas de zombies han cautivado a las audiencias con sus emociones, tramas y terroríficos escenarios. Porque, sin duda alguna, los zombies nos recuerdan al apocalipsis. El género de zombie, fíjense que ha evolucionado a lo largo de los años y desde su inicio en el cine ha tenido muchas interpretaciones hasta las más modernas. Recordarán ustedes La Noche de los Muertos Vivientes, que es de 1968 y es dirigida por George Romero. Esta película marcó el comienzo del género. Presenta a un grupo de personas atrapadas en una casa mientras los muertos regresan a la vida, estableciendo muchas de las convenciones del género. Pero fíjense que en esa película no se sabe por qué surgen los muertos vivientes, es decir, los zombies. En 1978 aparece una nueva película que se llama El Amanecer de los Muertos, que también es de George Romero. Esta película aborda la supervivencia de un grupo de personas en un centro comercial mientras los zombies vagan por el exterior y también explora temas sociales y políticos, que son lo interesante, porque las películas de zombies han ido complejizando sus temáticas para introducir temas sociales, políticos y también de desarrollo de las tecnologías. En 2002, Danny Boyle dirige una película que se llama 28 días después, y esta película introdujo una perspectiva diferente al género
al presentar a personas infectadas con un virus de rabia y que la acción rápida y la atmósfera va incrementando en la película y ya se tornan un poco más de acción. Pero ya tenemos un antecedente. Ahí lo que ha sucedido es que ha habido un virus de la rabia que ha producido la Constitución. Y en eso podría decir yo que tenemos la primera cercanía con la Constitución, porque sin duda alguna el proceso de dictadura que vivimos en Chile se debió a la polarización que estuvo el país en los años 70 y que un grupo, aprovechando esa polarización, junto con el apoyo extranjero, principalmente de Estados Unidos, intervino en un proceso democrático, cuando la solución podría haber sido, como en otras películas que vamos a ver, un tratamiento que llevara al desarrollo de una paz social y no al exterminio de una parte de la población. Después, del 2013, tenemos La Guerra Mundial Z, que es protagonizada por Brad Pitt, que es una película donde se muestra una pandemia global de zombies y que sigue un ex investigador de la ONU mientras intenta detener la propagación del virus. Podríamos decir que también hay un elemento que se parece a la Constitución, porque la situación que vive Chile de tratar de resolver sus problemas sociales a través de la institucionalidad legal, un país extremadamente legalista como es Chile, también se ha producido en distintos lugares del mundo en esta misma época. Es decir, que hay una infección mundial que, como se ha dicho en muchos textos, lo que está haciendo es cuestionar la democracia occidental y está poniendo en riesgo las repúblicas y los estados nacionales a través del reflotamiento o el resurgimiento de los estados fascistas o de los modelos populistas de gobierno. Pero ¿cuáles son las características que comparten estas películas de zombies? Primero, hay un apocalipsis y supervivencia. La trama se centra en un mundo apocalíptico donde los sobrevivientes luchan por su vida contra hordas de muertos vivientes. Van a haber algunos que dicen sí, porque en el estallido social hubo esta horda que trató de destruirlo todo. Sí, pero sin duda alguna podríamos decir de que existen muchos sobrevivientes a la situación que hay. Sin duda gente que ha sobrevivido a problemas de salud, problemas económicos, y posteriormente, para Chile, iniciado el estallido social, vino la pandemia. O sea, era apocalíptico, ¿cierto? Apocalíptico. Realmente parecía una película. Otro de los elementos que comparten las películas de zombies es que hay una infección o virus. Por lo general, hay una explicación científica detrás del brote zombie, como un virus, una infección o una mutación. Siempre es una intervención de un tercero, ¿cierto? Como ha sucedido en Chile y en muchos países latinoamericanos que fueron infectados por una potencia extranjera. Hay acción y terror. La tensión, los sustos y la violencia suelen ser elementos clave para mantener al público en vilo. Y sin duda alguna, el temor, la inseguridad y la violencia ha mantenido a la gente muy expectante de lo que pueda suceder en estos procesos constitucionales. También se exploran otros temas, ¿cierto? Algunas películas exploran temas más profundos como la naturaleza humana, la sociedad, la política a través del lente del apocalipsis zombie. Yo lo que pretendo hacer es comparar esta Constitución de 1980, que la tratan de matar y vuelve a sobrevivir, como una Constitución zombie. Pero ¿cuál es el origen de la infección? Es decir, en las películas, ¿cómo surgen el virus que produce a los zombies? Principalmente se dice que es un virus experimental o biológico. La infección puede originarse a partir de un virus creado en un laboratorio, a menudo como parte de un experimento científico que sale de control o liberado accidentalmente. Uno podría decir que la situación social de estallido que vive Chile y los problemas que la población tiene respecto a sus condiciones sociales de derechos y libertades es producto de un experimento. Y ese experimento se desarrolló en un laboratorio, que es un laboratorio de una universidad, que es una universidad norteamericana, donde un grupo de economistas ideó un sistema económico, el neoliberalismo, y que se implementó en un país que fue Chile. Y esa universidad es la Universidad de Chicago, porque el modelo chileno no es un modelo de mercado, sino es un modelo ultra neoliberal, que ha sorprendido a muchas personas, porque cuando uno dice, no, es que este modelo se parece al norteamericano, y se descubre que en Estados Unidos existen fuertes sindicatos, existen una legislación del consumidor muy dura y una persecución a aquellas personas o empresas que alteran el mercado, que incluso pueden ir a la cárcel, y lo mira con el sistema chileno, se sorprende, ¿cierto? Especialmente también porque aquí se ha exacerbado el mundo privado frente a la protección que tiene que tener el Estado para que el mercado funcione. También se dice que es una mutación genética o natural la que origina la infección en algunas películas. Surge como resultado de la mutación genética, un fenómeno natural como una plaga o una enfermedad que evoluciona y se vuelve altamente contagiosa.
Podríamos decir que en Chile el individualismo se tornó como una plaga que fue evolucionando y se fue tornando cada vez más peligrosa. También puede ser un desastre químico nuclear en las películas de zombies, donde sugieren que la infección se origina por algún derrame o alguna escape de alguna planta nuclear que altera a las personas o la fauna local convirtiéndolas en zombies, que no sería la situación en Chile. Pero en resumen, las películas de zombies presentan una variedad de enfoques sobre posibles curas y el origen de la infección, lo que agrega complejidad de las tramas y permite explorar distintas perspectivas sobre la supervivencia en un mundo apocalíptico. Vamos a ver cómo sobrevivimos. Nosotros entendemos que los procesos constitucionales podrían haber sido la cura. Veamos cuáles son las curas. En las películas de zombies las curas propuestas suelen variar dependiendo de la historia y la visión del director o guionista, evidentemente. Sin embargo, algunas de las soluciones o intentos de cura que suelen presentarse incluyen investigación científica. A menudo se encuentra un personaje científico o expertos, como los expertos que estaban en este Consejo Constitucional, tratando de comprender la naturaleza del virus o la infección que convierte a las personas en zombies. La búsqueda de una cura se enfoca en estudiar la biología del virus y encontrar una manera de revertir sus efectos. Es decir, que el comité de expertos, que era el que entregó la propuesta, lo que trató de entregar fue una solución científica al problema social que vivía Chile y que nosotros entendemos que podría resolverse con una nueva constitución. Lo otro es que exista una inmunidad natural. En algunas películas se descubre que ciertos individuos son naturalmente inmunes a los virus. Los personajes principales a menudo son aquellos que son inmunes, lo que lleva a la esperanza de utilizar su sangre o tejido para desarrollar una cura, y hasta el momento no hemos encontrado grupos de la sociedad o personas inmunes. Pero hubo como una señal, que fue dentro de los panamericanos, que vivimos un momento donde dijimos, parece que ahí está la solución, que son estas actividades donde trabajamos en conjunto, estos proyectos comunes, que lo que hacen es fortalecer nuestro sentido de nación y de que debemos vivir en sociedad y colaborar para desarrollar un gran proyecto como fue el exitoso Panamericano. También algunos plantean como solución para combatir al virus que produce a los zombies el aislamiento y la cuarentena. En ocasiones la estrategia principal es aislar a los infectados para evitar la propagación del virus, y esto puede incluir la creación de refugios seguros, la separación de comunidades para evitar el contacto con los infectados, y lo vivimos. Podríamos decir que podríamos haber tenido, si no hubiera sido por la pandemia, estados de excepción que podrían haber implicado que la población, producto del estallido social, no hubiera salido para aislar a aquellos grupos que nosotros consideramos o algunos consideraban que eran los zombies que estaban produciendo esto. Después puede haber un proceso de erradicación o destrucción, que es otra fórmula de resolver la plaga de los zombies. Algunas películas proponen la erradicación total de los zombies como la única solución. Esto puede involucrar la destrucción masiva de zonas infectadas o la eliminación de todos los infectados, aunque esta opción plantea dilemas éticos y morales. Chile ya vivió esta posición donde un grupo creía que para resolver los problemas del país había que destruir y erradicar a las personas que pensaban distinto. ¿Cierto? No suena como exilio y a desaparición. No es la mejor solución, ni es una solución éticamente aceptable y no lo podemos volver a aceptar. Bueno, recordarán ustedes frases famosas de las películas de los zombies. Una dice que no son los muertos los que deberíamos temerles, ¿cierto? Sino los vivos. Eso aparece en la película El amanecer de los muertos, ¿cierto? Cuando no hay espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Podríamos pensar que cuando no hay espacio para que todos tengamos desarrollo y vivamos cada uno en buenas condiciones, hay un grupo de la población que siente que vive en un infierno y lo que quieren es resolver ese problema. No somos ellos, nosotros somos nosotros y ellos son los muertos. En un mundo infectado de zombies, los que sobreviven son los verdaderos monstruos. Claro, porque uno podría decir que ¿a qué no le ha afectado el proceso constituyente? A los que tienen grandes riquezas, que sin duda alguna no se ven afectados por las fluctuaciones que pueden producir la inseguridad jurídica que produce esto de no tener el marco establecido principal, que es la Constitución, para ver hacia dónde va el país, pero ellos pueden movilizarse a otros países y movilizar sus ingresos. Siempre hay un grupo de privilegiados que no tendrá problema con esta infección de zombies. Además de estos elementos en las películas de zombies podemos encontrar una serie de personajes. Veamos si eso tiene que ver con la nueva Constitución o los proyectos que hemos tenido y este proceso. Es importante destacar que hay personajes típicos. Estos personajes a menudo encarnan roles específicos que contribuyen al desarrollo de la trama y a la dinámica de supervivencia en este mundo apocalíptico de los zombies. Primero está el superviviente común. Este personaje suele ser alguien común y corriente, a menudo atrapado en medio del caos. Yo creo que la mayoría de los chilenos que no están ni ahí con el proceso constituyente porque ya está aburrido. Y su lucha por sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad sirve como un punto focal para la audiencia, ya que representa la perspectiva del espectador dentro de la historia.
Sin duda alguna, ya cada día se está deteriorando más la ansia de tener una nueva constitución y hay un grupo importante de la población que dice, saben que ya no queremos más de esto, preocupémonos de cosas más relevantes o que parecieran más relevantes en este instante. La inseguridad, la falta de empleo, la falta de capacidad económica para sobrevivir. Porque suena muy lejano que la constitución pueda resolverlo, pero efectivamente es un marco que nos ayudaría a poder coordinar algunas estrategias. Siempre hay una heroína o un héroe resistente. La figura principal que emerge como líder entre los sobrevivientes es una persona que es fuerte, valiente y a menudo toma decisiones difíciles para proteger al grupo y enfrentar a los zombies. Uno podría decir que en Argentina este personaje, el héroe resistente, podría ser Milei. En Chile no tenemos todavía un personaje de cualquier característica que nos podría dar luces con respecto a cómo guiar a toda la comunidad a concluir este proceso. El otro es el científico experto, y yo les dije que tuvimos una comisión de expertos, y podrían ser hoy día los constitucionalistas. Este personaje tiene conocimientos especializados sobre el origen o la naturaleza del brote. Puede ser un científico, médico o investigador cuyo rol es vital para entender la situación y buscar una cura o solución al problema. Hasta el momento, la sociología, la psicología, la economía y el derecho no han podido resolver el problema político que significa el tener una nueva constitución. Y el inmune, un individuo que de alguna manera es inmune al virus que convierte a otros en zombies, y este personaje de gran interés para aquellos que buscan una cura o una explicación científica para detener la propagación del virus. ¿Quiénes serán los inmunes al proceso constituyente? Después tenemos el antagonista superviviente despiadado. En ocasiones se presenta un personaje que, aunque también intenta sobrevivir, muestra una actitud egoísta, despiadado o incluso se convierte en una amenaza mayor para los demás sobrevivientes. Hay gente que le interesa que este proceso no se resuelva, tanto porque quiere que permanezca la constitución vigente, como quiere que permanezca el caos que produce el no resolver esta dificultad. Hay muchas personas que puede interesarle esta situación de incertidumbre que tiene el país y que nosotros creemos que toda la población quiere resolver. No es así. Después tenemos los compañeros o familiares del protagonista. Puede incluir amigos cercanos, familiares o personas con vínculos emocionales con el protagonista de la película de zombies. Su relación con el personaje principalmente añade capas emocionales y decisiones difíciles sobre proteger o sacrificar a quienes aman. Y sin duda alguna, los que no pueden votar, sean porque tienen dificultades o por las edades, están mirando cómo resolvemos nosotros, los que tenemos la capacidad de voto, este problema. También los que tenemos capacidad de voto miramos a nuestros líderes políticos, viendo cómo resuelven y se ponen de acuerdo y nos representan para poder resolver este problema de la nueva constitución en Chile. Y los zombies en sí mismos. Aunque no son personajes en el sentido tradicional, los zombies son una parte integral de las películas y pueden variar en velocidad, fuerza, comportamiento, pero su amenaza constante es lo que impulsa la tensión y el conflicto de la historia. Y aquí el zombie principal es la constitución. No hemos podido acabar con ella, han cambiado de ritmo, estuvo latente mucho tiempo, pareció que iba a terminar después de las marchas y la gran marcha que tuvimos previo al estallido social, a pesar que el estallido social es un periodo de tiempo que recordamos más los incidentes que afectaron al metro y que tienen que ver con manifestaciones de violencia que aquellas manifestaciones pacíficas o la reunión de todas las poblaciones y los ciudadanos en plazas, colegios y lugares donde discutieron el futuro de Chile a través de estas reuniones que fueron pequeños cabildos que querían proponer una nueva constitución. El género de los zombies continúa fascinando a las audiencias con su combinación de terror, supervivencia y reflexiones sobre la humanidad. En este caso reflexionamos sobre la constitución y los zombies. Estas películas han dejado huella en la cultura popular, fuera que no, y seguirán siendo referente del género por muchos años. Pero, ¿cómo puede concluir efectivamente las películas de zombies o cómo terminan y cómo podría terminar este proyecto de modificación de constitución a unos días del segundo plebiscito? Bueno, hay un final abierto ambiguo. Algunas películas optan por dejar el final abierto, sin una conclusión clara. Esto puede implicar que los personajes sobrevivientes se encuentren en un refugio temporal, pero el espectador desconoce su destino final o si lograrán mantenerse a salvo a largo plazo. Este tipo de final deja espacio para la interpretación y la continuación de la historia en la imaginación del espectador. ¿Será que vamos a tener un final abierto? No se va a resolver tal vez este proceso constitucional y tendremos que llegar a futuro. También puede haber un final trágico o sacrificio. En este tipo de desenlace los protagonistas pueden haber luchado valientemente, pero al final su esfuerzo es en vano. A menudo implica la muerte de los personajes principales o de un gran grupo de sobrevivientes, lo que muestra la imposibilidad de escapar completamente de la amenaza de zombie. Es decir que, si la constitución actual fuera un zombie, triunfaría y todos los ciudadanos perderían. Y puede haber un final esperanzador. A pesar de la dificultad y las pérdidas, algunas películas optan por un final optimista.
Los personajes sobrevivientes pueden encontrar un lugar seguro donde van a encontrar refugio, una cura o aprender a convivir con los zombies de alguna manera, mostrando una luz de esperanza para el futuro. Podríamos tener una aprobación de una nueva constitución que mantuviera a la constitución un poco aislada o un rechazo a este proyecto y iniciar un proceso donde se empezara a discutir y a aislar todo lo que significa la constitución vigente. Y podríamos tener un final heroico resolutivo. En este tipo de final los personajes principales logran encontrar una solución al problema de los zombies. Puede implicar la destrucción de la fuente de la infección, que sería la constitución del 80, el descubrimiento de una cura o la evacuación hacia un lugar seguro, dando un cierre más definitivo a la historia. En resumen, el final típico de las películas de zombies puede variar desde un desenlace desgarrador y sombrío hasta un tono más esperanzador y resolutivo. La elección del final suele depender de la narrativa específica, y aquí va a depender de lo que votemos y lo que queramos los ciudadanos, y del mensaje que el director quiera transmitir sobre la naturaleza humana, la supervivencia y el mundo post-apocalíptico, post-constitución del 80. Yo les decía que hemos tenido 2 procesos constitucionales, pero todavía hay uno que está en un cajón. Recordemos que concluido el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se presentó un proyecto de constitución, que es un proyecto de ley que está en el Congreso, archivado, durmiendo, como una posible solución para concluir con este problema de la constitución zombie de 1980. Lo veremos en un próximo capítulo. Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Soy Edgardo Lovera, gracias por escuchar el podcast. La noticia de la semana.